monstruos escalofriantes ocultos a 8.000 metros de profundidad, fragmentos de navíos y transbordadores espaciales, y una pirámide de cristal cuya existencia te dejará con miles de preguntas. Prepárate, pues estás a punto de conocer las 15 cosas más escalofriantes encontradas en el Triángulo de las Bermudas. Número 15. Un barco a la deriva. Si hay algo que la mayoría de las personas tiene claro del Triángulo de las Bermudas, es que los barcos que ingresan a estas aguas jamás se regresan a casa. De hecho, esta misma suerte la corren los aviones y cualquier persona que intente navegar por este peligroso paraje marino. Sin embargo, en 1969, el Triángulo escupió de su territorio un barco muy peculiar, cuya historia está plagada de enigmas y preguntas sin respuestas. Meses atrás, en 1968, inició una de las competencias más importantes del mundo. Cientos de participantes izaron las velas de sus barcos y emprendieron la aventura de navegar el mundo en una competencia ardua y solitaria que se celebraba todos los años. Uno de ellos iba a bordo de un imponente Teignmouth Electron modificado. El barco tenía grandes mejoras de seguridad y navegación. Su capitán estaba decidido a llevarse el triunfo de la contienda, pero de un día para otro, las noticias de su trayectoria comenzaron a perderse en el viento. Ocurrió justo mientras atravesaba el Triángulo de las Bermudas. El barco desapareció y nadie volvió a escuchar de su capitán. Todos los equipos de rescate estaban convencidos de que encontrar el bote iba a ser un caso perdido, pero por sorprendente que parezca, el barco apareció. El Triángulo lo escupió hacia el Atlántico y cuando las autoridades lograron acceder a él, descubrieron algo inquietante. El capitán del barco había arrancado todas las hojas de su bitácora y luego se arrojó por la borda. Una de las pocas páginas que sobrevivió relataba algo muy cercano a la locura. El Triángulo había enloquecido al hombre y en un intento por escapar de lo que sentía, decidió terminar con su vida. Número 14. Restos de transbordador. Para nadie es un secreto que durante la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética hicieron los mayores esfuerzos por ganar la carrera espacial. El claro vencedor fue el país norteamericano, pero incluso luego de su triunfo siguió intentando explorar el espacio. Pero el accidente del transbordador espacial Challenger cambió todo. El 28 de enero de 1986, 6 astronautas y una profesora subieron a bordo del transbordador, pero bastaron 63 segundos después de su despegue para que éste se desintegrara y sus restos quedaran regados por el Atlántico. Pasaron cerca de 36 años hasta que los restos del transbordador finalmente fueron hallados, aunque no creerás dónde estaban. Un grupo de buzos que estaban explorando el Triángulo de las Bermudas se cruzó con lo que parecía un mosaico antiguo. Al analizar con más precisión el objeto, descubrieron que se trataba de algo muy diferente. Expertos de la NASA confirmaron que se trataba del transbordador espacial Challenger. Estos son algunos de los pocos restos que sobrevivieron al accidente y sin duda cierran una historia catastrófica de una de las grandes tragedias de la carrera espacial estadounidense. Número 13. Formas espaciales. Existen pocos lugares en el mundo en los que haya tantos tesoros alienígenas como el Triángulo de las Bermudas. En las profundidades de estas aguas se ocultan secretos que muy pocos están dispuestos a extraer, y una muestra clara de ello lo encontramos en Darren Michaels, un cazador de tesoros que en los años 60 se cruzó con algo realmente asombroso. Siguiendo un mapa de anomalías magnéticas creado por un colaborador cercano, Darrow se sumergió en las aguas más próximas al Triángulo en las Bahamas y lo que descubrió sigue sorprendiendo a los cazadores de ovnis. Lo que inicialmente parecía un naufragio resultó ser una escalofriante estructura con numerosos brazos y una cúpula central. El óxido, el tiempo y el agua habían logrado que la arena y la máquina se volvieran una sola, pero Darrow notó el engaño de inmediato. Aquello no era algo creado por la naturaleza, tampoco por el hombre, sino una superestructura que había caído allí hace cientos de años sin que nadie lo notara. En total, la superficie de esta posible nave era de casi 4.663 metros de longitud, y a pesar de haber sido descubierta a finales de los 60, seguimos sin saber demasiado de ella, pues los grupos de investigación no han podido acercarse hasta la zona debido a las legislaciones gubernamentales. Número 12. Desaparecidos. No es nada extraño que el Triángulo de las Bermudas esté repleto de desapariciones inexplicables.
Sin embargo, cuando ocurre con aviones, las fuerzas de seguridad comienzan a preocuparse seriamente. Los aviones son objetos de gran tamaño y están repletos de métodos de seguridad no solo para evitar accidentes, sino para ser rastreados cuando estos ocurren. Lastimosamente, la Guardia Costera no pudo hacer nada con el avión N-220N, el cual salió desde Puerto Rico hasta Florida, aunque nunca llegó a su destino. Los trabajos de búsqueda se prolongaron durante semanas sin éxito. No obstante, durante este tiempo, los investigadores han logrado encontrar cosas realmente macabras. Antes de siquiera encontrar los restos del avión extraviado, el grupo ha detectado diferentes complementos de aviones repartidos por varias zonas del Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría ni siquiera pertenecen al avión desaparecido, sino a otros que ya llevaban mucho tiempo olvidados. Parece que el Triángulo de las Bermudas es un enorme cementerio de misterios de tiempos ya olvidados, y que muy de vez en cuando reaparecen para recordarnos que esto no es una zona a la que debamos acercarnos bajo ningún concepto. Número 11. Masa orgánica no identificada. Durante muchos años, miles de personas en las redes sociales se han preguntado qué clase de criaturas se esconderán en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Después de todo, no puede haber nada bueno en las oscuras fosas de este lugar. Una muestra de lo que podríamos encontrarnos en estas aguas turbias lo encontramos en un hallazgo registrado en el año 1988 por un pescador de las Bahamas. El hombre estaba regresando a casa cuando se encontró con algo escalofriante esperándolo a orillas de la playa. Se trataba de una masa orgánica desconocida, una criatura que apenas llevaba unas horas fuera del agua, pero ya parecía en estado de descomposición agudo. Su cuerpo era deforme y grotesco. Además, contaba con 5 muñones desplegados por varios puntos de su piel, lo cual le daba una apariencia todavía más escalofriante. Sin duda, era una escena escalofriante y el pescador no tuvo ninguna duda de que era lo más parecido a un monstruo marino que había visto en su vida. Análisis posteriores demostraron que podría tratarse de los restos de un tiburón o una ballena, pero ninguno de los investigadores logró explicar qué eran estos misteriosos muñones que sobresalían como protuberancias del cuerpo de este monstruo. Hasta la fecha no existe una explicación lógica para este animal, y lo más intrigante es que desde entonces las aguas del Triángulo de las Bermudas no han vuelto a escupir alguno de sus monstruos hacia nuestras playas. Número 10. Bitácora de lo extraño. Todos conocemos el gran explorador que fue Cristóbal Colón. Sin embargo, lo que muchos suelen ignorar es que sus barcos también pasaron por el Triángulo de las Bermudas, o al menos eso quiso intentar, hasta que sucedió algo que lo llevó al lado contrario de la aventura. Según su bitácora, en 1492, Colón se estaba acercando a las Bermudas cuando sucedió un hecho inexplicable. A pocos kilómetros, él y su tripulación vieron cómo emergió desde las profundidades un poderoso objeto volador de un material brillante y el tamaño de un barco. El objeto se elevó y desapareció en el cielo, pero unos segundos después regresó, aunque no de la misma forma. Las profundidades marinas recibieron una enorme bola de fuego que penetró el agua y desapareció ante la mirada de los marineros conmocionados. ¿Qué fue exactamente lo que vieron estos exploradores? Sigue siendo difícil de explicarlo. Nadie sabe con exactitud lo que sucedió aquel día, pero la bitácora de Colón muestra con absoluta claridad que los misterios de esta zona no son para nada nuevos. Número 9. A 8.000 metros de profundidad. Puede que no lo sepas, pero en el Triángulo de las Bermudas se encuentra una de las fosas marinas más profundas de nuestro planeta. Hablamos de profundidades que sobrepasan los 8.000 metros, y al igual que ocurre con otras parecidas, como es el caso de la fosa de las Marianas, los investigadores no han logrado descifrar qué tipo de monstruos habitan en estas aguas bañadas por la oscuridad. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para entender que hay auténticos monstruos en la fosa del Triángulo de las Bermudas, y una prueba de ello lo encontramos en este misterioso tiburón. Se trata del toyo cigarro, un monstruo de apariencia prehistórica que apenas mide 50 centímetros de longitud, pero ya se ha convertido en una seria amenaza para los submarinos, las ballenas e incluso los tiburones blancos. Este monstruo no conoce el significado del miedo y su mandíbula respalda cada una de sus decisiones. Cada noche emerge desde las profundidades y utiliza sus poderosos dientes aserrados para triturar la carne,
el metal o cualquier objeto que sea de su interés. Es una auténtica bestia de las profundidades, un animal que la ciencia recién está descubriendo y nos ayuda a entender que todo lo que se esconde en las profundidades del Triángulo de las Bermudas, tarde o temprano terminará emergiendo a la superficie. Número 8. El terror del pescador. Existen muy pocas cosas que puedan asustar a un pescador, sobre todo si éste ha dedicado más de 50 años de su vida a lidiar con las sorpresas del océano. Aún así, este hombre de 76 años se llevó uno de los sustos de su vida al dar con una criatura difícil de clasificar. Ocurrió en una isla cercana al Triángulo de las Bermudas. La pesca de aquel día había sido buena y abundante, pero cuando el hombre divisó lo que había atrapado su red, casi pierde la conciencia. Se trata de un pez con grandes similitudes humanas. Su cuerpo carecía de aletas y en su lugar lucía pies humanos con varios dedos. También tenía una nariz y una boca idénticas a la de cualquier persona, aunque el resto de su cuerpo seguía siendo el de un pez. El hallazgo resulta desconcertante por el simple hecho de que no hay manera de que sea una criatura afectada por radioactividad o que haya estado en contacto con algún material que provocase su deformidad. Su existencia supone la aparición de un nuevo misterio en esta zona de nuestro planeta y nos sugiere que somos completamente ignorantes de los peligros que nos esperan en sus profundidades. Número 7. Un nuevo ovni. De todos los lugares de nuestro planeta en los que podría aparecer una nueva forma de ovni, sin duda era aquí, en el Triángulo de las Bermudas. Y esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo, o al menos así lo sugieren los informes de Joshua Warren, un veterano investigador y experto de los misterios de esta zona. En un comunicado compartido en sus principales páginas web, el investigador aseguró haber registrado un nuevo tipo de ovni, el cual ha sido filmado en varias ocasiones desde Puerto Rico y las Bermudas. Este nuevo objeto desconocido tendría la peculiaridad de ser un organismo vivo, el cual se mueve a voluntad y de forma autónoma. Algunos han comenzado a llamarlo un ovni orgánico, y las grabaciones parecen confirmar que no se trata de nada que se haya visto con anterioridad. La Coalición Científica de Ufología ha analizado los videos y publicó un informe de 162 páginas en el año 2015, explicando cómo estas grabaciones no solo son auténticas, sino que suponen la llegada de algo totalmente diferente a nuestro planeta. Entre las hipótesis que explican este extraño suceso, la más aceptada indica que estos nuevos ovnis son, en realidad, organismos vivos, seres extraterrestres que exceden nuestra capacidad imaginativa y resultan sumamente complejos y desconcertantes. Hasta la fecha no se ha logrado descifrar alguna pista acerca de este misterio ni todo lo que está a su alrededor. Pero una cosa está clara, es el comienzo de algo enigmático y peligroso. Número 6. Objeto misterioso. Las costas de todos los países casi siempre se ven sorprendidas por criaturas misteriosas, que son arrastradas por la corriente marina. Pero en el 2016 surgió un auténtico misterio, por un objeto misterioso arrastrado desde las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Bautizado como el monstruo de Muriwai, esta extraña formación marina logró cautivar las redes sociales debido a su misteriosa forma. Los residentes del lugar aseguraron que se trataba de un ser putrefacto, con olor pestilente y un cuerpo descompuesto que había sido devorado por los percebes. Algunos han llegado a creer que se trata de un monstruo de las profundidades o una criatura descompuesta cuya forma real jamás conoceremos. Sin embargo, algunos creen que se trata de un trozo de madera que sirvió de refugio para los percebes durante un largo tiempo. Sigue siendo difícil descifrar lo que se esconde detrás de esta inquietante criatura, y si tienes alguna idea de qué podría ser, no dudes en contárnoslo en los comentarios. Número 5. Una tempestad inesperada. Uno de los casos más emblemáticos de los misterios del Triángulo de las Bermudas fue protagonizado por el Ellen Austin, un navío que en el año 1881 se encontraba navegando en estas aguas cuando se cruzó con una embarcación que se dirigía a su mismo destino. El grupo intercambió saludos con la tripulación del nuevo barco, pero antes de que pudieran acercarse más, una inesperada tormenta apareció entre ellos y los separó bruscamente. La intensa tempestad estuvo a punto de destruir la embarcación, pero el grupo sobrevivió al caos gracias a la veteranía de sus tripulantes. Lastimosamente, el destino del otro navío no estaba claro.
Muchos habían visto cómo se hundía en las profundidades y lo más seguro era que todos estuviesen muertos. Sin embargo, horas más tarde, cuando ya el Ellen Austin había salido de las aguas del Triángulo de las Bermudas, divisaron a lo lejos la embarcación. Esta iba a la deriva a un paso lento. Cuando los barcos se volvieron a encontrar, la tripulación del Ellen Austin quedó petrificada. El navío no mostraba ninguna señal de haber sufrido la tempestad. No había nada roto. Las velas estaban perfectas. Todo estaba en orden, pero no había ni un solo tripulante en el barco. Todos habían desaparecido y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Número 4. El peligro del triángulo. Como si este territorio marino no fuese lo suficientemente peligroso, un descubrimiento reciente ha dado con algo que convierte al Triángulo de las Bermudas en un lugar al que definitivamente conviene no acercarse. Exploradores submarinos hallaron grandes cantidades de gas metano en las profundidades marinas del Triángulo de las Bermudas. Se trata de una enorme fuente de este tipo de gas, el cual es sumamente peligroso debido a su amplia capacidad para transformarse en hidrato, un elemento que, al separarse o recibir una presión externa, puede causar grandes explosiones. Algunos han sugerido que esto podría ser lo que ha estado destruyendo a tantos navíos que se han extraviado en estas aguas, y los científicos no descartan en absoluto que esta idea sea real. Número 3. Pirámide de cristal. Entre las antiguas civilizaciones existe una constante y esas son las pirámides. De una u otra forma, todas las culturas lograron crear estructuras con esta forma, y existen tantas similitudes entre ellas que difícilmente podríamos aceptar que sean una casualidad. Aún así, existe una pirámide que estuvo oculta durante muchísimo tiempo, pues se encontraba en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Esta no es una pirámide cualquiera. Está hecha de cristal y abarca cerca de 2.000 metros de longitud debajo de la superficie. Contrario a lo que puedas creer, su formación no ha sido de forma natural. El océano no tiene nada que ver en su ensamblaje, aunque evidentemente el ser humano tampoco. Nadie ha logrado descifrar cómo es posible que esta misteriosa pirámide se encuentre en las profundidades marinas. Tampoco se ha logrado entender por qué está hecha enteramente de cristal. Este es uno de los mayores enigmas del Triángulo de las Bermudas y, curiosamente, uno de los más desconocidos. Casi nadie habla de este intrigante hallazgo ni del enigma que supone. Número 2. Una bestia marina. Cuando el ser humano no sabe explicar con la lógica las cosas que le suceden, recurre a la fantasía. En el caso del Triángulo de las Bermudas, existe una teoría muy peculiar para explicar por qué los aviones, los barcos y las personas desaparecen en estas aguas turbulentas. Se trata de la teoría de la bestia de las Bermudas, la cual asegura que en medio de las oscuras aguas de esta zona se encuentra una criatura colosal que entra en acción ante la llegada de cualquier ente externo. El monstruo no solo sería enorme, sino también poderoso, pues cuenta con la capacidad para trasladar aviones y barcos a las profundidades donde nadie puede rescatarlos. Número 1. En la oscuridad. Cuando se trata de sumergirnos en las profundidades más oscuras del océano, muy pocas personas están dispuestas a enfrentarse al peligro de lo desconocido, mucho menos si el lugar en el que debemos descender es el mismísimo Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el naturalista William Bailey fue uno de esos pocos valientes que en el año 1932 decidió dar un paseo al frente y aceptar el desafío que tenía por delante. Equipado con una cápsula especial, bajó a 640 metros de profundidad en las fosas del Triángulo de las Bermudas. Aunque en esta época no existía la tecnología necesaria para documentar lo que iba viendo, William fue dibujando todas las criaturas monstruosas que era capaz de observar. Sus dibujos han pasado a la historia como una de las únicas representaciones que se han hecho de los monstruos marinos que se encuentran en las profundidades. Hablamos de criaturas cuyas formas no se pueden comparar con ninguno de los peces que conocemos en la superficie. Aquí abajo, las criaturas han desarrollado extremidades y numerosas características que podríamos catalogar de deformes, aunque les han sido imprescindibles para sobrevivir en las oscuras fosas del océano. Cada dibujo, cada retrato, cada criatura que logró capturar William nos revela con mayor exactitud el horror del que fue testigo, y aunque la ciencia no haya reconocido a estas criaturas,
Todas las historias que hemos conocido hasta este punto nos ayudan a comprender que William no estaba tan equivocado. Las profundidades esconden auténticos monstruos que están más allá de la comprensión humana. Lo que llega a nuestras playas o lo que cada cierto tiempo logramos grabar está solo el 1% de los muchos fenómenos que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. ¿Crees que estaremos preparados para conocer el otro 99%? Solo el tiempo nos dará las respuestas, aunque probablemente cuando lleguen, desearemos nunca haberlas deseado.